Por favor, acompáñame en tu Biblia al libro de Ruth. Vamos a mirar en el día de hoy el capítulo 1. Una introducción, vamos a mirar los primeros 3 versículos, pero el tema que hoy vamos a tratar es lo siguiente. La decisión, ¿es la decisión lo que determina qué cosa? El destino. Es la decisión lo que determina el destino. Observa conmigo los primeros 3 versículos. Dice lo siguiente: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judea fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malión y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, ¿y qué dice el verso? Y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de la una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Terminamos con verso 5. Y muriendo también los 2, Malón y Kelión, quedó así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Es la decisión lo que determina el destino. Hoy nos enfrentamos a un libro interesante del Antiguo Testamento. Es el 8º libro en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos de nosotros conocemos a alguien que se llama Ruth? ¿Conoce a alguien? Yo, haciendo memoria, por lo menos conozco a 5 Ruth en los años de mi vida. Y todas estas Ruth son en contextos cristianos. No conocí a una Ruth fuera de, a no ser que sea un personaje más conocido, pero todas las Ruth que he conocido son en contextos de familias cristianas. Y eso ya me hace pensar la influencia de esta mujer en la historia hebrea, pero también en el cristianismo. Al mirar este libro, quiero que consideres conmigo una introducción rápidamente. Se dice que este libro es la obra más hermosa y completa escrita a pequeña escala. 4 capítulos preciosos. Capítulo 1, la decisión de Ruth. Capítulo 2, el servicio de Ruth. Capítulo 3, la sumisión de Ruth. Y el capítulo 4, el casamiento de Ruth. Y se acaba. Se dice que Venus es la gran figura de las estatuas. Y la Mona Lisa, la gran figura de la pintura. Y se dice que este libro de Ruth es la gran figura de la literatura. Pocos capítulos, una trama tremendamente interesante. Este libro no es una novela, sino realmente una historia de amor, con un comienzo triste, ¿pero qué? Con un final tremendamente feliz. 4 capítulos, 3 personajes principales, 3 personas de grande influencia. ¿Cuáles son las 3 personas más importantes en el libro? Noemí, Ruth y también Boaz. Este libro es realmente una historia de amor. Me hace pensar en la Cenicienta. Ruth, una mujer sin mayor influencia, y un rico acaudalado llamado Boaz. Pero no es una novela. ¿Es qué cosa? Una historia. Nos encontramos con este libro después del libro de los jueces. Si ustedes conocen la historia del libro de los jueces, es una historia de 400 años, donde la nación de Israel fracasa como nación. Dios les dijo cuando entraron a la tierra prometida, a las puertas de la tierra prometida, cuando Dios repite la ley a la nación de Israel, obediencia trae consigo bendición. Desobediencia trae consigo juicio y disciplina. Y después de que muere Josué, la nación de Israel hizo ¿qué? Lo que quiso. ¿Sabe cómo se resume el libro de los jueces? Cada uno hacía ¿qué? Lo que bien le parecía. Es un libro de conflictos, de problemas. Es un ciclo vicioso.
Y dentro de ese ciclo vicioso donde la nación de Israel se aparta de Dios, comienza a adorar dioses ajenos, viene el juicio de Dios, claman a Dios, Dios envió un libertador, tiene libertad y se vuelve a repetir por casi 14 héroes o personajes. Pero en medio de esa oscuridad de la historia de la nación de Israel, emerge este sublime relato, que comienza mal, pero que tiene un final precioso. El libro de Ruth está situado en ese contexto, siendo el 8º libro del Antiguo Testamento. Y me llama la atención que el número 8 en las escrituras o en el estudio de la numerología representa siempre un nuevo comienzo. Y es interesante. Ruth mira hacia los patriarcas, mira hacia el pasado, hacia una promesa, hacia Jacob, la promesa. Pero a la vez nos hace entender la profecía de por qué el Mesías debía nacer ¿dónde? En Belén, en la ciudad de Efrata. Es interesante. ¿Qué sería después de Ruth la ciudad donde nacería en primer lugar quién? El gran rey David. Es un libro interesante. ¿Sabes que este libro es uno de los 5 libros que anualmente la nación de Israel lee? Y este libro se lee en las sinagogas en el periodo de Pentecostés, ya que el capítulo 3 habla de una gran cosecha que se produce. Ruth y Esther son los únicos 2 libros del Antiguo Testamento que llevan nombre ¿de qué? De mujer. Y esto es tremendamente interesante porque a Dios sí le interesa la importancia de la mujer. Se ha acusado al cristianismo de rebajar el valor y la importancia de la mujer, ignorando completamente que Dios le dedicó 2 libros ¿a quién? A 2 mujeres. Una judía que se casó con un gentil, eso es Esther. Y a una gentil que se casó ¿con quién? Con un judío, y esa es Ruth. ¿Y sabes qué? Marca la importancia de Dios hacia la mujer. Ruth nos enseña que aún en medio del caos tenemos la esperanza de escoger y de ser bendecidos por Dios al tomar decisiones que son correctas y que son sabias. Porque vamos a ver que los primeros 5 versículos, las decisiones que se toman en esa porción son lejos de la voluntad de Dios. Pero aun cuando decidimos mal, Dios, aún en su gracia, nos da siempre ¿qué? Otra oportunidad. Y es interesante porque se pone de manifiesto en este libro, Dios manifestaba su gracia hacia la nación de Israel, pero al incluir a una mujer moabita, y como veremos en el estudio hoy, la ciudad de Moab no comenzó bien, comenzó de una relación incestuosa. Eran mujeres muy sensuales, entregadas a la adoración, a sacrificar vidas humanas a sus dioses. Pero a pesar de eso, Dios manifiesta su gracia al mundo gentil. Tanto es aún que esta mujer moabita, llamada Ruth, fue incluida ¿en dónde? En la genealogía ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Hoy vamos a considerar las decisiones de un hombre que conocía, escúchame bien, lo suficiente, pero fue incapaz de decidir lo que es correcto. Y puede ser el caso también de nosotros, que conocemos muy bien las cosas y aún podemos conocer la palabra de Dios, pero si no estamos en comunión con Dios, es posible que tomemos ¿qué? Decisiones que son equivocadas. ¿Sabes qué? Muchos que estudian crecimiento, que es una ciencia moderna sobre el crecimiento de las iglesias, y hablamos del crecimiento de las iglesias, pero escúcheme bien, y aún tenemos algunos jóvenes acá. ¿Cómo podemos hablar del crecimiento de la iglesia cuando el 80% de los jóvenes nuestros abandonan la iglesia? El 80% de los jóvenes de nuestros hijos están abandonando la iglesia y hablamos que la iglesia está ¿qué? En crecimiento. ¿Qué ha ocurrido? Desilusión, falta de convicción.
Erramos en traspasar la fe a la siguiente generación. El libro de Jueces está centrado en un momento en que cada uno hacía qué cosa. Lo que bien le parecía. ¿No te parece que los titulares hoy son lo mismo? Cada uno hace qué. Lo que le parece. Si te gusta, hazlo. No hay qué. Problemas. Quiero que observes en este pasaje las decisiones erradas que esta familia tomó. Todos pasamos, escúchame bien, por momentos difíciles. Y esos momentos difíciles nos van a llevar a tomar ¿qué? Decisiones. Y es muy posible que en esa crisis y en ese momento difícil tomes una decisión basada en ti mismo, en tu propio beneficio, en sentirte bien, que no hay nada de malo. Pero cuando esa decisión nos aleja de Belén, nos aleja de la comunión y comienza a dañar a otras personas, yo tengo que replantearme si la decisión que estoy tomando es, a la luz de las Escrituras, la correcta. Observa conmigo el pasaje y las decisiones erradas que se toman. En primer lugar, vamos a mirar versos 1 y 2, las circunstancias que están pasando. Hay circunstancias que son difíciles. Ninguno de nosotros estamos exentos ¿de qué? De dificultades. Observa conmigo, dice el verso 1 y 2. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. En primer lugar, ¿cuál es la circunstancia? Dice que aconteció en los días que gobernaban ¿quiénes? Los jueces. Ya hemos hecho mención. Yo situaría esta historia aproximadamente en el capítulo 10 y 11 del libro de los jueces. Más o menos ahí se centraría esta historia. Un tiempo de decadencia en la nación de Israel. Si tienes abierta tu Biblia en el libro de Ruth, en el capítulo 21 de Jueces, verso 25, se resume la historia de Israel. ¿Qué dice el verso 25? En estos días no había ¿qué? Rey en Israel. 21-25. ¿Y qué dice? Y cada uno hacía ¿qué cosa? Lo que bien le parecía. En otras palabras, no les importaba la dirección de Dios. Para entender un poco la historia debemos comprender que cuando Dios llama a Moisés, Moisés se convierte en el líder espiritual y da la dirección a la nación de Israel. Ahí hay una teocracia, aunque descubrí un pasaje en el cual se le llama a Moisés rey. Pero no funciona como una monarquía, sino que la nación de Israel funcionó como una teocracia. Dios dirigiendo a la nación de Israel a través de sus líderes. A la muerte de Moisés, la nación de Israel no quedó sin liderazgo, sino que con Josué, ¿qué hicieron? Dominaron, entraron a la tierra prometida y a través de la dirección de Josué, la nación de Israel en su totalidad tomó la tierra, conquistó a algunos enemigos, los sacó y otros cuantos los hicieron esclavos y cometieron un error. Pero dice la Escritura que bajo el liderazgo de Josué, ¿cómo anduvo la nación de Israel? Bien, pero a la muerte de Josué, de los ancianos de la generación de Josué, cuando vino una nueva generación, la nación de Israel, ¿qué pasó? Se apartó. ¿Sabes que a veces una sola generación que olvide hablar a sus hijos de la fe es suficiente para que ellos se aparten? ¿Sabías tú que en los años 1800 y parte de los 1900, Europa era principal potencia del pensamiento cristiano, de las grandes misiones? La teología más importante fue escrita en Europa, pero bastó una generación que no hablaran de Dios para tener hoy una Suiza, una Alemania, como están, lejos de Dios. Una Francia lejos de Dios, donde surge gran teología, y teología de la buena, no simplemente teología especulativa. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, ese es el contexto histórico, que hubo hambre, ¿en dónde? En la tierra. En el libro de los jueces no se menciona de una hambruna tan grande.
creemos que el hambre fue más localizada y tiene que ver con allá en Belén. Pero muchas veces el hambre en las Escrituras es usada por Dios como medio de disciplina. Recuerda cuál es el contexto del libro de Ruth. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Se olvidaban del Dios de Israel. Y muchas veces Dios envió hambre para probar. ¿Recuerdas aquel muchacho pródigo? Cuando malgastó todo. Y vino también, ¿qué? Una hambruna. Y él no tenía que comer. A veces es el medio de Dios para trabajar o en disciplina en la vida de una persona. Lo único que observo que muchas veces, cuando Dios castiga a una nación así, también el inocente que sufre. Y aquí encontramos que hubo que hambre en la tierra. ¿Qué hacemos cuando llegamos a esos momentos difíciles en la vida? Cuando nuestros hijos nos piden, queremos comer, tenemos hambre y no hay de dónde sacar. Usted conoce las Escrituras, dice que si un hombre no provee para su casa, el sustento, es peor que ¿quién? Que un inconverso. Quiero justificar en cierta forma a este hombre, porque el relato bíblico dice que un varón de Belén de Judea fue ¿a qué? A morar ¿a dónde? A los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. Es posible que la desesperación, la preocupación, le llevaron a tomar drásticas decisiones. No lo puedo culpar por buscar dar de comer a su hijo, pero creo que le faltó algo. Le faltó esperar y confiar en Dios, que es el gran problema que nosotros tenemos. Si usted estudia el libro de los salmos nos enseñan, espera en Jehová, confía en Él, guarda silencio, no te apoyes en tu propia prudencia. Y aquí encontramos un hombre que, escúcheme bien, decide dejar Belén de Judea. ¿Sabes tú que el nombre Belén significa casa del pan? Y se va a ir, tal vez unos 100 kilómetros más, al otro lado del mar de Galilea, a la tierra de Moab, que tal vez sí hay pan, sí hay alimento, sí hay abundancia, pero ¿qué? Están lejos de la mano de Dios. ¿Sabías tú que Moab surge de la relación incestuosa de la hija mayor de Lot? Cuando Lot sale de Sodoma y su esposa mira atrás y queda como estatua de sal, ellos se fueron a morar en las montañas. Y una de las hermanas le dijo a la otra, mira, nuestro padre está viejo, sin descendencia, démosle beber y acostémonos con él para darle ¿qué? Descendencia. Y la hija mayor dio a luz a Moab, que son los moabitas. Es decir, que esta nación surge de una relación incestuosa. Cuando uno estudia la historia bíblica, las moabitas, las muchachas que eran hermosas, en un momento también sedujeron a los hijos de Israel. ¿Sabías tú que Dios había establecido una sentencia por boca de Moisés? Que hasta la 10ª generación ningún moabita sería admitido en la congregación de Israel. Pero este hombre creyó que era mucho mejor dejar ¿qué cosa? La casa del pan, donde está la bendición de Dios, donde está el cuidado de Dios, pero a pesar de que están en prueba y en dificultades, escúcheme bien, cuando Dios hizo vagar a la nación de Israel por 40 años, ¿Dios estaba contento con ellos? Dígame, ¿sí o no? ¿Murieron de hambre? No, porque Dios por 40 años les dio maná. Porque Dios cuida ¿de quién? De los suyos. ¿Qué le faltó a este hombre? Paciencia, esperar en Dios.
decide moverse a una tierra pagana, a una tierra de depravación, que estar en el lugar de ¿qué? De bendición. ¿Sabes? Mira el verso 2. El nombre de aquel varón era ¿qué? Elimelech. Usted sabe que los hebreos no le daban nombre a sus hijos al azar. Era muy bien pensado porque un nombre significaba la esperanza, un propósito o una característica. Elimelech es un nombre compuesto, Eli, que significa Dios, y Melech, que significa rey. En otras palabras, el nombre de este hombre era Jehová, o Dios es mi rey, que describe devoción, que describe entrega, que describe dependencia en Dios. Pero lo que menos hizo fue ¿qué? Depender de Dios. Te das cuenta que la decisión muchas veces determina ¿qué? El destino. No podemos decir que no ama a Dios, pero no decidió correctamente. Y a veces nosotros estamos en ese mismo punto. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer, ¿cómo era? Noemí. Su nombre significa placentera. Era un nombre que describía belleza, gratitud, y en cierta forma eran de una posición económica interesante. Tú verás en el verso 20 que cuando ella regresa, ya no quiere ser más llamada placentera, bondadosa, sino que quiere ser llamada como amarga, Mara. Observa, ellos tienen 2 hijos. Y ya me parece ver, y me llama la atención, que ya algo espiritualmente no anda bien en esta familia. Les he dicho que los nombres que los judíos le ponían nombre importante. Es interesante que sus 2 hijos, uno se llamaba ¿cómo? Malón, y el otro Kelión. El nombre de Malón significa enfermo, y el de Kelión, debilucho. Casi ya me hace pensar que hay algo espiritual raro acá atrás, que están dejando de discernir ¿qué cosa? La dirección y la obra de Dios. El nombre de su hijo era, interesante, enfermo, y el otro era debilucho. Efrateos, ¿de dónde? De Belén, de Judea. Y es interesante, efrateos, porque eran del sector de Efrata, muy importante en Miqueas capítulo 5, verso 2. Pero también describe, al ser efrateos, que no eran pobres, es decir, que tenían una situación económica considerable. De hecho, cuando Noemí regresa, todo el pueblo sale ¿a qué? A recibirla, porque era una mujer ¿qué? Conocida. Pero ellos deciden hacer algo. No fue una buena decisión. Hemos visto las circunstancias difíciles, lo que está pasando. Observa conmigo el verso 2, la siguiente parte, la capacidad de decidir. Dice que ellos, en un momento, Elimelech reunió a la familia y les dijo: familia, he tomado una decisión, nos vamos a mudar. Yo me mudé como familia, fue en el año 2000. Tal vez usted también se mudó como familia. Hay muchas razones por las cuales nos mudamos, pero aquí la decisión es beneficio económico, sentirse mejor. Pero olvidaron incluir en la decisión ¿a quién? A Dios. Y una noche tal vez le dijo: familia, amor, hijos, he tomado una decisión. Vamos a dejar la casa del pan para irnos a una tierra maldita, a Moab. Eso es la decisión que ellos han tomado. Es interesante que ellos quieren dejar esta tierra tan linda, ese lugar tan lindo, Belén. Pensaba algo acerca de Belén. No es la primera vez que se hace mención en la Biblia de Belén. ¿Sabe qué se menciona ya en Génesis? Cuando Jacob pierde a su amada Raquel. Se murió dando a luz a Benjamín. Y él la enterró allá en Belén. Por eso decía que Belén une el pasado
con el futuro, el Mesías. Ahora, ellos llegan a una tierra, van a una tierra, llegaron pues a los campos de Moab, a pesar de que ya había una sentencia en Deuteronomio capítulo 23, verso 3, que no se permitiría ni hasta la 10ª generación que entrara un moabita en la congregación de Israel. ¿Será que no lo sabía? Es que, escúchame bien, cuando entramos a solo pensar en nosotros, en nuestro beneficio, perdemos de vista el cuadro y la perspectiva completa. Lo que Dios puede hacer. Muy a menudo ocurre con nosotros que tomamos decisiones, abandonamos lo más importante. Algunos dejan la iglesia, otros la familia, algunos círculos de amigos, otros dejan el ministerio, creyendo en que la decisión que están tomando, ¿qué es? La correcta. Pero no hemos oído ¿qué cosa? La voz, o no hemos tenido paciencia en esperar. Ahora, detengámonos un momento y pensemos sobre las decisiones, ya que este capítulo está lleno de decisiones. En primer lugar, quiero decirte algo. Como seres morales, tenemos ¿qué? La capacidad de decisión. Dios nos hizo seres volitivos, es decir, con la capacidad de tomar ¿qué? Decisiones. No somos un robot, no fuimos programados como una computadora. Dios nos ha dado la capacidad de poder tomar ¿qué? Decisiones. Josué se lo dijo a la nación de Israel en el capítulo 24, verso 15. Ustedes decidan a quién van a servir. ¿A Dios o a los dioses falsos de vuestros padres? Pero yo en mi casa, ¿qué? Serviremos a Jehová. Escúcheme bien. Dios le da a usted la libertad de poder tomar ¿qué? La decisión que quiera. Como seres morales tenemos en primer lugar la capacidad de ¿qué? De decisiones. Segundo lugar, como seres morales tenemos libertad de decidir ¿qué? Lo que queremos. Que no debemos. Porque usted sabe, a la luz del Nuevo Testamento, el que sabe hacer lo bueno no lo hace, le es pecado, todo me es lícito, más que, mas no todo me conviene. En otras palabras, como seres morales, tenemos libertad de decidir lo que queramos. En Deuteronomio capítulo 30, verso 19, Moisés le dice a la nación de Israel, porque Dios los pongo, dice, en los cielos y en la tierra, pongo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto, esto es Dios a la nación de Israel, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoged pues la vida para que viváis tú y tu descendencia. Se lo dijo Dios a la nación de Israel. Como seres morales tenemos capacidad de decidir. Y como seres morales podemos decidir ¿qué cosa? Lo que queremos. Aún a veces, contrario a ¿qué? A la voluntad de Dios. Tercero, o antes de mencionar en tercer lugar, tenemos esa libertad. Isaías 53 dice, todos nosotros ¿qué? Nos descarriamos como oveja. ¿Y qué más? Cada cual se apartó ¿qué? Por su camino. Proverbios 14, 12 dice que hay camino que al hombre le parecen recto. Es decir, tenemos la capacidad de decidir. ¿Y de decidir qué cosa? Lo que queramos. ¿Para bien o para mal? Tercero, toda decisión tiene ¿qué? Sus consecuencias. Toda decisión tiene sus consecuencias. Gálatas capítulo 6, verso 7. Usted lo conoce. Dios dice, no os engañéis. Dios que no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, ¿qué? Eso también segará. El ser humano no es una máquina. No es el resultado del destino, de los astros, del horóscopo. Escúcheme bien. Usted tiene capacidad de decidir. Y Dios le deja a usted decidir, sea bueno o sea malo. Pero nunca se olvide de algo. Que tras la decisión que usted tome, que es libre, no tiene la capacidad de decidir las consecuencias. Las consecuencias vienen solas. Vienen solas.
Conozco una mujer que hasta el día de hoy llora por su mala decisión. Sus padres, sus hermanos, su iglesia, sus queridos le dijeron: no te cases, no conoce a Dios, no es creyente. Pero ella dijo: es bueno, Él me ama, es bueno. Hasta el día de hoy sufre. 5 hijos tiene. Y sufre. Porque su esposo le abandonó con 5 hijos. Pero a veces no podemos medir qué cosa. El daño y las consecuencias en la vida de personas. Las malas decisiones arrastran a otros. Tu decisión va a afectar a tu cónyuge, va a afectar a tus hijos, va a afectar a tu familia, va a afectar a tus amigos, va a afectar a tu iglesia. Tus decisiones tienen consecuencias. Es por eso que somos libres de tomar la decisión que queramos, sean buenas o sean malas. Pero una vez que nos encaminamos en una decisión, no podemos medir después las consecuencias. Y muchos padres, muchos cónyuges, muchos hijos, ya aún líderes, han tomado malas decisiones. Y con ellos han arrastrado ¿a quién? A otros. Porque este hombre, Elimelec, reúne a toda su familia y ¿qué le dice? Vamos a dejar la casa del pan y nos vamos a ir a una tierra maldita. Es que a veces en nuestro beneficio, porque yo quiero estar bien, no nos damos cuenta que Dios ¿qué? Nos deja. Por eso que Jesús nos dice así: el que no es conmigo, contra mí es. Por eso lo más importante, ¿sabes qué es? Es tomar una decisión grande. Una vez tomemos decisiones grandes, sabias. Y luego no necesitamos complicarnos con decisiones que son más pequeñas. ¿Cuál fue la gran decisión de Josué? Yo y mi casa, ¿qué? Serviremos a Jehová. Termino con el punto tercero. Hemos hecho mención de las circunstancias difíciles, verso 1. Hemos visto la capacidad de decisión, ya hemos visto lo que hace Elimelec con su familia. Al mirar el verso 2, en la segunda parte, y las consecuencias de una decisión equivocada, dice que llegaron pues a los campos de ¿qué? De Moab. ¿Qué habrá pensado? ¿Vamos 1 año, 6 meses, un tiempito? No sabemos, pero el texto dice, y se quedaron allí. Sabemos por el relato que ese tiempo duró ¿qué cosa? 1 década, 10 años. Ahora, 10 años lejos de la casa del pan. 10 años lejos de la iglesia, de la comunión con Dios, pueden llevarnos a tomar ¿qué? Muy malas decisiones. Y entre paréntesis, decidieron huir para no morir ¿de qué? De hambre. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Yo estaba a punto de llamarle una boda y 3 funerales, o 3 funerales y 3 bodas. Porque murieron ¿qué? Es que a veces creemos que esa es la decisión correcta y en el tiempo poco a poco comenzamos ¿a qué? A morir. Porque estamos lejos ¿de qué? ¿Por qué tomó una mala decisión? Presta atención, permíteme mostrarte un par de cosas. ¿Por qué tomó una mala decisión? Observa conmigo en primer lugar. Porque prestó mayor atención ¿a qué? A lo físico que a lo espiritual. Había hambre en la tierra y él puso sus ojos en el problema. ¿Y no en quién? En el Dios. Si bien es cierto, David todavía no nace. Porque David escribió, joven fui y he envejecido y ¿qué? No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Si bien es cierto, David todavía no nace. Pero aquí veremos que Noemí se vuelve en la abuela. Pero Dios ya le había enseñado a la nación de Israel que yo soy Jehová Jireh. Yo soy el Dios que provee.
¿Qué mayor ejemplo del cuidado de Dios que cuando Dios saca a la nación de Israel y provee para ellos? Aún en desobediencia Dios proveyó el maná para ellos, porque el maná se acabó cuando la nación de Israel cruzó el mar y pusieron su pie en la tierra prometida. Ahí se acabó el maná para siempre. ¿Por qué tomamos malas decisiones? Porque prestamos atención a lo físico que a qué, que a lo espiritual. Segundo, prestó mayor atención a la voz de su corazón, de Satanás, que a la voz de quién, de Dios. No prestó oído. Él, que su nombre significa Dios es mi rey, decidió hacer qué, lo que él quiso. Algo importante que debemos entender: Dios no puede bendecir nuestra desobediencia. Primero de Juan 1:6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. A veces queremos obligar a Dios a que nos bendiga, aún sabiendo que la decisión que hemos tomado es contraria ¿a qué? A su palabra. ¿Por qué? Porque prestó mayor atención a la voz de su corazón, de Satanás, que a la voz de ¿quién? De Dios. Ahora, Dios se lo había dicho a la nación de Israel. En Deuteronomio 23:19, Dios no es hombre, ¿para qué? Para que se arrepienta. Ni hijo de hombre, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo: yo haré, habló, y no lo ejecutará. Es decir, que si Dios hizo una promesa, no la va a cumplir. No es Dios quien dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán ¿qué? Añadidas. Dios es fiel, Él cumple su promesa, pero debemos descansar en Él. Pero ¿qué voz estamos oyendo? Cuando decidimos mal, vendrán consecuencias. Hay un texto que me fascina por lo claro que es en Proverbios capítulo 6, versos 27 a 28, donde el proverbista pregunta: ¿tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestiduras ardan? ¿Caminará sobre ascas de fuego sin que sus pies se quemen? En otras palabras, hay un dicho nuestro que dice: el que juega con fuego, ¿qué? Se quema. Si prestamos mayor atención a la voz del corazón, a la voz de Satanás, que a la voz de Dios. Tercero, prestó mayor atención ¿a qué? A lo circunstancial, que a qué cosa, que al control de Dios. Y a veces no nos pasa eso, que estamos tan desesperados y nosotros comenzamos y tomamos decisiones y no dejamos ¿qué cosa? Que Dios sobre. Abraham se desesperó. Dios le dijo a Abraham: vas a tener ¿qué? Descendencia con Sara. Pero él pensó: Señor, ya está viejita ya. Ya lo que era fue. ¿Y qué hizo? Le ayudó a Dios en la decisión. Una práctica muy común en las tierras orientales, de tener vientres, descendencia con una criada cercana. Tomó la decisión y Agar tuvo un hijo, que es Ismael. Quiso ayudarle a Dios, se adelantó, puso su mirada en las circunstancias y no en el Dios que es soberano. Las consecuencias están hasta el día de hoy. Todos los países contrarios a la nación de Israel son descendencia ¿de quién? De Ismael. A veces, escúchame bien, en los problemas queremos huir, queremos escapar. En el Salmo 55, David está orando por sus enemigos y él dice: ¿quién me diese alas como paloma para volar, para salir, para escapar del problema? Y ese es el problema, que tomamos decisiones solo porque queremos escapar del problema. Y Dios no quiere que vueles como paloma.
Isaías, capítulo 40, dice que Él quiere darnos alas como águila para volar sobre el problema. No querer escapar del problema, porque cuando tú huyes de un problema, mañana, tarde o temprano, va a volver a venir y será más grande. Y el problema será más grande y te va a alcanzar. Pero Isaías dice, pero los que esperan en Jehová, ¿qué? Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero deja de poner tus ojos, ¿en dónde? En el problema. Pónelos en el Dios del problema. ¿Cómo me gustaría llamar a los discípulos y decirles, Marcos capítulo 4, ellos están luchando en la barca con el mar y Jesús está durmiendo y ellos molestos van y le dicen, ¡hey, despierta! Mira que vamos a morir. Dígame, ¿quién murió alguna vez en la presencia de Jesús? Jesús tuvo que morir primero para que los otros dos que estaban crucificados pudiesen morir. Se esperó un momento para llegar a la casa de Jairo. Se esperó un momento para llegar a la casa de su amigo Lázaro. Porque nadie puede morir en su presencia, porque Él es el Dios soberano. Discípulos, Pedro, Juan, hey, ¿no te das cuenta que estás con el Señor? No importa si el agua está al cuello, si Jesús está en la barca, no se van a hundir. Pero cuando usted pone sus ojos en los problemas y no en Dios, comienza ¿qué? A hundirse. Por último, prestó mayor atención. ¿A qué cosa? A su capacidad que a los mandatos de Dios. ¿A dónde está el Dios que adoraba? El Dios que es su rey. Dice, y se quedaron allí. Se quedaron allí. Terminemos. ¿Se fueron a dónde? Tengo un cuadro para ustedes narrativo. Observa conmigo. Cuando vivimos en indiferencia y en desobediencia a Dios, somos incapaces de ¿qué? De ver lo que es bueno y malo. No logramos discernir entre lo puro y lo pagano. De esta forma, lamentablemente, deshonramos a Dios y entramos en territorio ¿de quién? Del enemigo. Mire lo que Dios había dicho en Deuteronomio 23:3. No entrará que amonita ni moabita, ¿en dónde? En la congregación. Verso 3 y 5 del libro de Ruth. Murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Verso 5 dice, y murió también Malón y Kelión. Es decir, que llevó a sus hijos, en primer lugar, a casarse con mujeres que paganas. Y lo que él quiso evitar, lamentablemente, ¿qué? Era mejor haber muerto de hambre, ¿dónde? En Belén, en la casa del pan. Termino con esto. Difícil es hacer la voluntad de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Es difícil, no siempre es fácil. Pero más difícil es estar fuera de ella. Difícil es hacer la voluntad de Dios. Pero más difícil es estar ¿qué? Lejos de ella. Quiero invitarte a inclinar tu cabeza y cerrar tus ojos, por favor, por un momento. Cabezas inclinadas y ojos cerrados. Pregunta. ¿Son tus decisiones las decisiones correctas? ¿Estás honrando a Dios con tus decisiones? ¿O hay algo que te está molestando en tu interior? Y Dios te está diciendo, corrige eso. Hoy comenzamos esta serie. Solo Dios sabe por qué nos ha llevado hasta este punto. Y la decisión que tú tienes que tomar. Pero es posible que tú no veas lo que para todos nosotros es evidente. Que estás haciendo mal. Si no te has dado cuenta, ¿por qué no le pides hoy a Dios que te muestre? Dice las Escrituras que en la multitud de consejeros está la sabiduría.
Reúne el consejo de Dios a través de hombres y mujeres de Dios y evalúa las decisiones que estás tomando. Tal vez hoy es un mensaje de advertencia y de alerta. La decisión determina el destino. Pero tal vez no has llegado al destino, porque hoy Dios te está dando la oportunidad de que vuelvas a la casa del pan, que vuelvas a la comunión del Señor. Porque tu mala decisión no solo te afectará a ti. En la historia que hemos estudiado, afectó a su esposa, afectó a sus hijos. Y tal vez la decisión equívoca no solo te afecte a ti, sino que también arrastres al sufrimiento a mucho más personas. ¿Por qué no mejor esperar en Dios, en la casa del pan? Porque Dios está ahí. Porque al final de esta historia vamos a leer que Dios visitó a su pueblo. Aleluya. Dios visitó a su pueblo. A veces Dios tarda, pero no olvida. A veces Dios permite que pases por esos momentos difíciles para que solamente pongas tus ojos en Cristo Jesús. Buen Dios, te damos gracias por tu palabra y honramos tu precioso nombre, orando a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.